Están llegando justamente los fríos y en breve también llega el invierno y es época de hablar también de vacunas, pero esto es una de las invenciones más importantes en la medicina, como también el agua potable, como el lavado de manos, como los antibióticos y también justamente como las vacunas. En nuestro país hay una campaña que empieza en el mes de abril que tiene que ver con la compra de 600.000 dosis de esta vacuna y ya se vacunaron más de 400.000 personas. Se espera justamente que las vacunas se terminen antes de la llegada del invierno. La inversión de nuestro país en este sentido es de 2 millones de dólares y cada vacuna más o menos sale $3, un dato que habitualmente no tenemos en cuenta, pero que es importante y destacado. Si hablamos en detalle de la vacuna y de la vacunación, es segura y también es efectiva. Les contamos que en el año 2024, según datos del Ministerio de Salud Pública, justamente se redujo el 61% de las hospitalizaciones por gripe y además tiene otros beneficios, entre ellos que previene complicaciones, que previene hospitalizaciones, también secuelas y muertes por gripe o por influenza. También hay que tener en cuenta que hay una alerta en la región por el aumento de casos justamente en Brasil, no solamente de influenza, de gripe, sino también del virus sincicial respiratorio que ha llegado a nuestro territorio. ¿Cómo ha sido el comportamiento en los últimos años respecto a la vacunación? Bueno, tenemos como pico histórico que en el año 2020 se vacunaron 890.000 personas. Luego fue descendiendo lentamente, en 2021 660.000, en 2024 un poco más de 530.000 personas y ya estamos ahora en 400.000 vacunas entregadas, pero todavía quedan unas 200.000. Hay que tener en cuenta que la vacunación contra la gripe es recomendada para toda la población, aunque hay personas que se resisten a recibir estas dosis, pero sobre todo para embarazadas, para niños de 6 meses a 5 años, también para personas mayores de 65 años, también es para trabajadores de la salud, que ahí existe preocupación, porque solamente 1/3 del personal de la salud se ha vacunado sabiendo los beneficios justamente de la vacuna. También personal de servicios esenciales, que estamos hablando de docentes, de policías, de personal militar, de bomberos. También hay gente que trabaja en refugios, en cárceles, trabajadores del sector ganadero y también trabajadores de la industria láctea. Pero no es solamente la vacuna contra la gripe la que se destaca en la vacunación de nuestro país, porque también está la vacuna del virus sincicial respiratorio, que yo decía que habían aumentado los casos en Brasil. En este caso, esta enfermedad causa infecciones respiratorias en bebés y en niños, pero también en adultos, y pueden haber cuadros que son muy graves. Por eso se está trabajando en el territorio uruguayo en lo que es la vacunación, sobre todo de las madres, de las mujeres embarazadas a término, para que pueda pasarle los beneficios de la vacuna a el bebé que lleva adentro. Por otro lado, también otro de los temas destacados es la vacunación contra COVID-19. Hay muchas personas que han mantenido lo de darse esta vacuna y otros que no, porque ha reducido y ha bajado significativamente las personas que acceden a esta vacuna, pero lo cierto también es que han bajado la cantidad de muertes y ha estado en circulación más normal. En el caso de la vacuna contra COVID-19 es recomendada sobre todo para la población de riesgo o con comorbilidades, pero si hablamos de los datos, las muertes en total 8.000 muertes por COVID-19, en 2020 188, también en 2021 hablamos de 5.524, que fue la cifra más alta. Luego, en el año 2022, 2.305 y los años subsiguientes las muertes por COVID-19 han bajado de manera significativa y el virus se ha mostrado
fuera de estación, es decir, que no representa solamente una enfermedad del invierno, sino que pueden aparecer casos, y ustedes deben haber visto, en épocas de verano. Si seguimos avanzando en lo que es la vacunación en nuestro país, en el último tiempo también se está avanzando en lo que es la vacuna contra el meningococo, que es una vacuna que se va a empezar a implementar de manera gratuita en el mes de julio. Cada vacuna en este sentido, más o menos, sale unos 16.000 pesos las 2 dosis y hasta ahora no era una vacuna que se diera justamente en nuestro territorio, pero van a ser vacunados los niños de 2 años y también de 11 y 12 años, esto a partir del mes de julio. Si hablamos de la inversión, son 2 millones de dólares en un principio a 10 millones anuales de aquí en adelante. Pero si también hablamos de lo que son las cifras de la importancia de la vacunación en nuestro país, bueno, y en el mundo, en realidad hay que decir que las vacunas han salvado 154 millones de vidas, esto en los últimos 50 años. Se dice que 6 vidas, 6 personas por minuto en cada año, lo que es muy significativo, así como 101 millones de lactantes en los últimos 50 años, esto según datos de UNICEF. Lo que hay que tener en cuenta es que la vacuna antigripal puede ser dada, se puede ser recibida, los pacientes la pueden recibir junto a otras vacunas como la de COVID-19 y también el VRS. La vacunación es gratuita, es universal y se puede dar en todo el país y, como decimos acá, salvan vidas, más allá de que también existe un montón de personas que se resisten a recibirla. Pero bueno, esta es la información que tenemos para compartir. También queda ver si ustedes ya se vacunaron o no. Según, por ejemplo, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, el personal de la salud todavía no se ha vacunado y es importante que lo haga, pero nuestro país está en condiciones de llegar correctamente al invierno y de que se reciba la atención necesaria. Sobre gripe, el Ministerio ha informado ya más de 400.000 dosis aplicadas. Es una cantidad importante. La campaña empezó en el mes de abril. Creo que todavía estamos en un debe de los propios trabajadores de la salud, que tenemos 1/3 de los trabajadores vacunados. Hay otras poblaciones que han estado mejor, sobre todo la población de las LPM y las instituciones geriátricas se le ha alcanzado más la cobertura de vacunación antigripal. Y sobre otros grupos de riesgo son situaciones específicas, ¿no? Como es el caso de meningococo para los niños y VRS, respiratorio sincicial, que está recomendado en embarazadas, sobre todo entre 32 y 36 semanas, para transmitir inmunidad, anticuerpos a sus hijos recién nacidos. Todavía hay algunos casos esporádicos de COVID-19, son poco frecuentes, te diría que a veces hay 1, a veces hay 2, a veces ninguno, pero el COVID-19 se ha comportado siempre en forma bastante independizada de lo estacional. Entonces, a veces tenemos alguno en verano y ahora a veces tenemos alguno en invierno. En la nueva normalidad, la recomendación para COVID no es universal, está reservada para grupos de riesgo especiales, para pacientes frágiles, para ancianos, para pacientes con inmunodepresiones y enfermedades crónicas que, aunque siendo más jóvenes, tengan compromisos de la inmunidad.